Te invitamos a caminar por los senderos del pensamiento crítico y la inteligencia social. Desconéctate y sumérgete en el mundo sentipensante para que no separes la razón del corazón. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de tu podcast El Ser Sentipensante con Inteligencia Social. Hoy tenemos la tercera parte de nuestra serie titulada Dueños de sí mismos, en donde estaremos hablando y analizando diferentes tópicos de nuestro yo íntimo y social, visiones desde adentro y desde afuera. Hoy hablaremos de la confianza, las creencias y los valores, tres elementos fundamentales a la hora de definirnos como seres humanos sentipensantes integrados en la sociedad. Vamos a iniciar nuestro desarrollo del podcast con la confianza. La confianza está catalogada como un valor, pero que queremos destacar de forma particular por tratarse de una cualidad que en nuestra actual sociedad se está perdiendo. En cuanto a las creencias y valores como tal, ya lo veremos y cómo se relacionan con la confianza y los demás valores. Iniciemos. El término confianza y su concepto son muy difíciles de definir, ya que incorpora múltiples facetas que van desde los procesos mentales y los emocionales hasta todos los que deciden nuestras acciones y conductas, porque ya sabemos que el avance o evolución de nuestras vidas están garantizados por continuas relaciones e intercambios. De ahí que en un sentido, si se quiere filosófico y coloquial, la confianza refleja toda nuestra naturaleza humana y por lo mismo ha sido estudiada y aplicada por muchas disciplinas como la economía, la sociología, la psicología, la medicina, la filosofía, en sus diferentes manifestaciones éticas y organizativas. También podemos decir que la confianza implica las nociones del bien, de lo justo y de la esperanza, porque está basada en la expectativa de acuerdos y beneficios recíprocos. Pero cuando aparecen beneficios ilícitos, oportunistas, injustos para una de las partes, surge la noción del mal y del temor, es decir, la desconfianza. Y esto se debe a que los acuerdos sociales, ya sean personales o colectivos, son instrumentos de dos caras, que se comparten y se sustentan en los valores de dos personas o grupos, o también empresas y naciones. Y esta vulnerabilidad nos enseña sobre la bondad y el conocimiento y al mismo tiempo sobre la ignorancia, la incertidumbre y el riesgo, es decir, sobre la complejidad de la confianza. Pero como siempre, podemos ejercitar una inteligencia social sana y repercutir en esa forma como juzgamos y en quienes debemos confiar y también a quienes podemos apoyar. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja.
Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista, pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. En esta escena, extractada de la película Reto de Valientes, nos encontramos con una típica situación donde la confianza es el soporte fundamental de los resultados de la circunstancia, en este caso en el ámbito laboral. Y como hablábamos hace unos minutos, el temor se hace presente para este jefe de departamento a la hora de escoger un jefe de almacén confiable. El personaje de Javier advierte en su comportamiento unas creencias que le generan valores sólidos. En sus fases iniciales, emocionales, los seres humanos autoforjamos y buscamos en los demás dimensiones de la confianza que identificamos como sensaciones de seguridad, de respaldo y compañía, de sinceridad en sus intenciones. Y ponemos nuestra fe en el cumplimiento mutuo de promesas sobre pactos realizados previamente y al satisfacerlos producimos confianza. Como otras facultades humanas, la confianza es generada en nuestro cerebro gracias al lóbulo frontal, esta capacidad de poder esperar acontecimientos positivos según las circunstancias tiene que ver con nuestra capacidad predictiva y ejecutiva cimentada en la corteza cerebral que actúa como una carpeta de archivos de computador en la cual se almacena nuestra memoria de aconteceres percibidos y ejecutados, lo que infiere que la confianza en sí mismos y la que depositamos en otros esté ligada a la cultura social en la que nos desenvolvamos.
Esta condición emocional y moral que fortalece los lazos de fraternidad humana y lleva a las sociedades a desarrollarse en diferentes ámbitos y que redundan en lo económico y cultural, es muy importante para hacernos sentir mejor como individuos y como sujetos sociales. La confianza debe de ser percibida y ejecutada como un valor que genera cohesión, articulándose desde los núcleos elementales a los más complejos de la estructura de la sociedad. El enfoque de la confianza es multifuncional y no solo los médicos o los psicólogos la han estudiado extensamente, también están experimentando en ella los ambientalistas y naturalistas que con el objetivo de ganarse la confianza de algunas especies de los animales más temidos han logrado resultados extraordinarios. Ganarse la confianza entre las personas resulta ser un proceso mucho más complejo, pero hay quienes lo logran gracias a que poseen el talento social de facilidad de expresión o el tacto para tratar diversos tipos de personas, generar simpatía o tener una acertada comunicación. No obstante, y ya se mencionó al inicio de este tema, existe su contrario, la desconfianza justificada. ¿Cómo alguien que alerta a una persona A, por ejemplo, puede llevar más allá las cosas para que se cuide de otra persona B? O simplemente puede ser una desconfianza por prejuicios, algo que se practica mucho entre políticos, líderes religiosos, por la conquista de seguidores, o es el caso frecuente en espacios financieros en donde por fallas en transferencias se pierde la confianza. Es decir, la confianza se gana o se pierde, ya sea de persona a persona o entre grupos o países que establecen relaciones diplomáticas y comerciales sobre la base de la confianza. Recordemos lo tratado en nuestro tema de la inteligencia social, que es la que amplía estos círculos sociales, mucho más grandes por el número de personas que dan o quitan algo ante la recíproca expectativa de lo que podemos conseguir unos de otros y de esta manera evitar caer. Ahora vamos a entrar en el terreno de las creencias, que según muchos entendidos son la base de nuestros valores. Las creencias son el convencimiento profundo de que algo es o debe ser. Son los fundamentos de las ideas que tenemos sobre la vida, son los cimientos de nuestra definición de la realidad, un motor para nuestras conductas, explicaciones del mundo, significados sociales y códigos de comportamiento para articular coherentemente nuestro mundo social. Son marcos conceptuales de los que los seres humanos se apropian para precisar respuestas existenciales que den sentido a acciones reales y prácticas. Por eso es tan grande el poder de las creencias en la configuración de un orden social, pues constituyen la cultura de una sociedad con su universo simbólico, independientemente de que respondan o no a verdades objetivas. Las creencias involucran la inteligencia, la memoria, los sentimientos, la voluntad y las experiencias, un grado de alta complejidad, lo que ha incentivado a los filósofos y psicólogos a indagar e investigar sobre la naturaleza de las creencias. Hay muchos y variados estudios a los que los interesados pueden acceder por internet. Nosotros solo nos detendremos en algunas de las diferentes expresiones de las creencias en entornos cercanos y familiares a nuestra realidad. Qué linda camiseta. Ay, gracias, me la dieron en la iglesia. Es Jesús disparándole a Charles Darwin. ¿Por qué Jesús le dispararía a Charles Darwin? Por las blasfemias en sus teorías. ¿Son hombres de Dios?
somos hombres de ciencia. Nosotros creemos en la completa formación de un orden biológico gracias al remolino del caos físico y químico. Dios creó la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. ¿En serio? O podría ser Dios, no sé, la moneda está en el aire. El mundo tiene No sé. 4.000 años y una inteligencia divina fue la que lo creó. ¡Ay, no mames! Bueno, entonces, por favor explica cómo algo tan complejo como el ojo humano simplemente apareció. No me vengas con esa pendejada de la complejidad irreductible. Gracias. Sí, pero algo tan elaborado como eso no ocurre sin la intervención de una mano que lo guíe. No apareció así nada más. Es la culminación de miles de millones de años de desarrollo de incontables especies de mierda. ¿Pero de qué estás hablando? ¡De la evolución, bombón! ¡Ay! ¡Blasfemia! Ah, sí. ¿Qué? Nada de ¿Vas lo a que derribar tú la puerta? digas o hagas sacudirá mi creencia o mi fe en el hecho inequívoco de que Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a su imagen y ¿A su semejanza. imagen y semejanza? Sí. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Cómo me explicas a mí? ¿Se va a cansar? ¡Atrápela! Muy bien, ahí estaba una divertida escena de la película Paul, el extraterrestre, donde se vive el eterno dilema de las creencias divinas versus las creencias científicas. Y la escena es perfecta para observar cómo las creencias involucran diferentes tópicos formativos de cada ser humano y cómo cada persona defiende su verdad. Aunque hay que resaltar que los dos científicos estaban apelando a la inteligencia social, pero el extraterrestre comenzó a agredir a la joven religiosa y todo se estropeó de forma muy jocosa. Las creencias nacen en nuestro yo como simbolismos. Son estados mentales que se consolidan en el espacio y el tiempo a través de contenidos y asociaciones arraigados en la cultura social de distintas geografías y grupos humanos que determinan creencias individuales, particulares y colectivas que confluyen en acciones de las masas sociales. Muchas persisten y se conservan en sectores o localidades de un territorio y otras trascienden fronteras y van adquiriendo unas expresiones para reafirmarse en diferentes escenarios. Tenemos como ejemplo el deporte. El caso de las barras bravas y sus camisetas con símbolos, donde por una creencia infundada se han asesinado jóvenes por portar una camiseta similar a la del equipo contrario del agresor, para que al final descubrieran que estos jóvenes no tenían nada que ver con el fútbol. También vemos creencias con producciones significativas de forma intelectual en espacios religiosos, políticos y científicos. El caso de explosivas controversias y la exhibición de eslogans y afiches simbólicos de una ideología, o la realización de ceremonias y rituales sagrados que impactan nuestra emocionalidad. Lo cierto es que vivimos las experiencias de miles de personas que dan forma a sistemas y estructuras de creencias que responden a un tipo de relacionamiento con el mundo. El universo de las creencias es casi que infinito, tanto de contenido espiritual como de contenido material, cuya convicción es de manifestación diaria, como por ejemplo el que defiende la creencia de que su automóvil es el de mejor marca, o el que pregona la creencia de que es una persona decente y honesta, a diferencia de su vecino, que es indigno y deshonesto porque es un bebedor. Es un juzgamiento posiblemente doméstico y cotidiano del accionar de unas creencias individuales. Pero están también las que generan conflicto y dolor, como las creencias religiosas que enfrentan a diferentes comunidades desde siglos atrás y no mejoran, puesto que aún se dan choques armados entre cristianos, judíos y musulmanes, por ejemplo. La historia nos revela creencias fundadas e infundadas
que pueden ser benéficas o peligrosas, dependiendo del manejo de tolerancia y aceptación que con ayuda de nuestra inteligencia social les demos. Aunque no las compartamos, por ejemplo, recordemos el tacto que utilizó el prócer Antonio Nariño, quien percibió la fuerte creencia religiosa del pueblo y decidió nombrar a Jesucristo como rey de los ejércitos. Y entendiendo el potencial de esta creencia religiosa, logró expulsar de nuestro territorio al obispo español de apellido Sacristán, porque éste se oponía a nuestra independencia. El reconocimiento de las creencias de los demás en relación con las nuestras le exige a nuestra inteligencia social un manejo muy cuidadoso, ya que a veces al menor indicio de incredulidad que otros detecten de nuestra parte o hacerles creer que nuestras creencias son superiores, nos puede resultar peligroso. Las creencias políticas se manifiestan y manejan de modo diferente debido a que tienen distintos ritmos y tiempos para establecer su poder e influencia, y múltiples formas de entenderlas y asimilarlas. Y la historia de nuestra nación registra, por ejemplo, el alto costo que han tenido que pagar las poblaciones en las guerras civiles del siglo XIX por las creencias e ideologías de los partidos liberales y conservadores, quienes arrasaron con los pocos activos con que se iniciaba el país, con el comercio, con el transporte, la educación, y fueron destruyéndolos cada cual a su modo y conveniencia, con el agravante de que las nacientes investigaciones científicas, junto a las nuevas creencias sociales y religiosas de la época, fueron atacadas violentamente, y estas creencias, sustentadas por las luchas partidistas, se incrustaron y extendieron hasta mediados del siglo XX entre los partidarios de extracción popular, quienes se mataban entre ellos, mientras entre las clases ricas de las crecientes ciudades los jefes se respetaban estas cambiantes creencias y no se comentaban ni cuestionaban bajo pactos de caballeros entre los cuales las creencias perdían fuerza, e inclusive con el concurso de las damas, quienes no mantenían relaciones antagónicas y al contrario fomentaban sociedades comerciales de intereses económicos mutuos, construían relaciones de parentesco bien cultivadas a través de matrimonios de conveniencia y diversiones en los clubes sociales. Es decir, toda una integración que se daba por encima de las diferencias en sus creencias. Todas estas fotografías de la vida nos ayudan a comprender cómo las personas cambian o renuncian a sus creencias, ya sea que éstas tengan una intencionalidad benéfica o destructiva. Y de nuevo entra ahí la inteligencia social para saber comportarse frente a ideas o hechos sustentables para la adopción de uno de los elementos esenciales de la creencia, la acción. Y tomar en cuenta que todas estas convicciones mezcladas con nuestra formación familiar y educación académica, laboral y social van a consolidar y evolucionar nuestra conciencia individual y colectiva en un sistema de valores. Llegamos a los valores, un concepto que pasa por diferentes tópicos como cualidad, alcance o valor de cualquier cosa. Los valores son cualidades presentes en los objetos y bienes y percibidos y preferidos por los sujetos desde el comienzo de la humanidad, porque para los seres humanos siempre ha existido la necesidad de la satisfacción, dependiendo, por ejemplo, de la utilidad, el placer o el bienestar que produzcan esos bienes, y según el deseo o anhelo de llenar una carencia de algo, a lo que le hemos atribuido ciertas propiedades. Y son estas carencias las que impulsan nuestra voluntad a las acciones prácticas
que van cambiando a lo largo de las épocas históricas y van surgiendo significaciones y apreciaciones personales y sociales en la formación de los valores. Hay muchos criterios que establecen categorías y jerarquías de los valores, como por ejemplo los vitales, los utilitarios, los económicos, los del conocimiento y la lógica, los de la justicia, los estéticos, artísticos, científicos, los del amor, también los del odio, porque todos tienen su valoración positiva y de perfección, y también negativa, es decir, su contravalor, por lo que sus causas y finalidades requieren de gran juicio por parte de la inteligencia social antes de incluirlos en una escala de valores para un individuo o grupo social. Y de esto se ocupan los filósofos, también los humanistas, psicólogos y sociólogos, y muchos expertos en otras disciplinas con el fin de transformarlos en normas. Este audio del monólogo de la película Mírense. Descuida. Ahí sentados. Creen que son buenas personas. Mírense. Ahí sentados. Creen que son buenas personas. No son buenas personas. Créanme. No existen las buenas personas. Yo era como ustedes. Pensaba que trabajar duro y jugar limpio me llevaría al éxito y a la felicidad. No es así. Jugar limpio es un chiste inventado por los ricos para mantenernos pobres a los demás. Y yo he sido pobre. No es algo que me agrade, porque hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que quitan y a las que les quitan. Depredadores y presas. Leones y ovejas. No hay duda de... Este audio del monólogo de la película Descuida, yo te cuido, nos plasma de forma contundente a lo que nos referíamos anteriormente, las diferentes formas de dar valor a las cosas, desde la óptica de las creencias individuales y particulares. Ahora centrémonos en los valores éticos y morales, que están íntimamente relacionados a la confianza y las creencias, y que importan a nuestra inteligencia social tanto como individuos como para los demás miembros de la sociedad, donde las valoraciones producidas giran alrededor de cualidades como la autodisciplina, compasión, responsabilidad, amistad, trabajo, perseverancia, honestidad, lealtad y fuerza interior. La validez de estos valores es relativa al interior de las familias o de un grupo de amigos o en un grupo empresarial, puesto que las preferencias que para un grupo A son sagradas o de gran consideración, para un grupo B pueden ser indiferentes y con un significado distinto. Nuestros códigos éticos y morales son revelados desde nuestra primera infancia. Muy similar a las creencias, los valores corresponden a nuestro ámbito social, geográfico, político, económico, religioso, pero a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando iniciamos nuestra juventud adulta, estos valores que ya vienen inculcados, podemos irlos moldeando por nuestro yo, es decir, por nuestra subjetividad, que va siendo determinada por todas las interacciones sociales que vamos experimentando y vamos relegando al inconsciente o al olvido de algunos principios o preferencias de la infancia. Y quizás otros convivan con nosotros toda la vida, pero en todo caso, con una dinámica propia, tomados en conjunto, vendrían a conformar nuestro sistema sociocultural, estructurando nuestra escala de valores que al ser diferente a los demás, la vivimos intensamente.
El orden como organizamos nuestros valores es muy difícil de expresar. Pueden tener carácter de permanentes o de poca durabilidad en nuestra personalidad o en nuestra expectativa de acción social. Pero es necesario que los revisemos según vayamos evolucionando y los cambiemos correlativamente para tomar nuestras propias decisiones y así poder fortalecerlos, debilitarlos o suprimirlos. De modo similar, aquellos que nos rodean pueden enriquecerlos o disminuirlos. Es decir, individuo y sociedad avanzan o se atrasan progresivamente en consonancia con los valores. Y esto se palpa muy cotidianamente cuando escuchamos en el seno de muchas organizaciones religiosas y educativas lamentaciones sobre la pérdida de los valores. Y mientras un sector social como el religioso piensa de una forma, otros piensan lo contrario y celebran que hayamos avanzado porque ya no somos esclavos de los rompecabezas teológicos, y para otros que se hayan liberado de sentencias como la de que la mujer solo debía limitarse a la función doméstica y la calle era el espacio natural de los varones. En el plano político, valoraciones como la de un mundo hegemónico, de unas cuantas potencias, comienza a darle paso a la de un mundo multilateral y plural. Los valores de tolerancia e inclusión participativa van apareciendo como nuevos valores técnicos y también otros valores de explotación, en donde los contravalores negativos, como las discriminaciones racistas o de género, han tenido que perder significado y poder de acción frente a nuevos valores de reconocimiento justo y equidad. Hay miles de situaciones para nombrar en la dinámica social que a un costo muy alto en vidas se han dado. La inteligencia social nos ayuda a comprender y no descalificar muchos de estos valores solo porque no creemos en ellos o porque surgieron en grupos sociales diferentes al nuestro, ya que una mente y voluntad abiertas pueden producir de situaciones controversiales buenos dividendos para las partes, y estos valores se van integrando a la base aprobada de los contratos sociales. Lo más importante es que si ya sabemos que los valores se crean, se forman y se transmiten e instalan en nuestra existencia y en la sociedad, estamos llamados a ser coherentes y respetuosos con los derechos de los demás y con los nuestros, puesto que no le podemos decir a otros lo que deben hacer, sino lo que pueden, y que la realidad de nuestros valores se mide por el sustento de los sentimientos y de las acciones. Amigas y amigos, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Como siempre, un placer disfrutar este espacio en su compañía virtual. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta travesía sentipensante. Te esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.